Buenas tardes, Lita. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Hola, Lick. Hola, buenas tardes. Hola, Lick. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas. Hola, Lick, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Kenny. Bueno, vamos a comenzar con la clase de esta semana. Vamos a primeramente a lo que nos corresponde, que es la oración, ¿verdad? Vamos a ver quiénes de los que estamos conectados, que ahorita solamente somos 9. Vamos a ver quién nos puede ayudar con la oración. Yo la hago, Lick. Ok, gracias. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias por un día más que tú nos das. Gracias por tenernos un día más de vida, Señor. Gracias porque nos has provisto lo necesario para el día. Gracias por lo bueno, por lo malo. Y ahora te pedimos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender y que podamos estar atentos a todo, Señor. En nombre de Amén, ¿verdad? Amén. Bueno, hoy vamos a seguir con la clase de lo que veíamos del puerperio, ¿verdad? Hoy vamos a entrar a las complicaciones puerperales. Veíamos la clase anterior, ¿verdad? Sobre... ¿de qué hablábamos la clase anterior? Veamos. ¿Alguien que nos diga algo de lo que hablábamos la clase anterior? Si no estoy equivocada, hablábamos sobre cordón umbilical. Ajá. Hablábamos del cordón umbilical. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede decir de qué hablábamos la clase anterior? El viernes. En general, de la fase del puerperio en la madre y de todos los cambios que pueden surgir en esa etapa o que surgen en esa etapa. Sí, ¿verdad? Hablamos en general del puerperio, ¿verdad? De que pues tiene 3 periodos y de todos estos cambios que se dan pues en el proceso del embarazo, ¿verdad? Y que tienen que volver prácticamente, por decirlo así, a la normalidad, exceptuando las mamas, ¿verdad? Que no vuelven a la normalidad. Entonces hoy vamos a hablar de las complicaciones, continuando con el tema de las complicaciones puerperales. Y hablamos que una de las complicaciones puerperales es las hemorragias y que esta puede ser temprana, precoz o primaria, que esta se va a dar en las 24 horas, posparto, que estas son las más peligrosas y estas son debido a la atonía uterina o laceraciones. De estas hemorragias por parto es una de las complicaciones obstétricas más temidas y es una de las 3 primeras causas de mortalidad materno en el mundo, ¿verdad? No digamos aquí. Entonces habla de que esta se refiere como a la pérdida de pérdida de sangre pues superior a 500 ml tras el parto, y si es una cesárea puede haber una pérdida hasta de 1000 ml tras una cesárea, ¿verdad? Entonces es importante darle la orientación y estar pendiente de la madre en esta etapa. En la tardía o secundaria, si se presenta profusa y con coágulos después de las primeras 24 horas y antes de las 2 semanas. Dice que el riesgo aumenta si se presenta en las primeras 24 horas porque una región venosa extensa se encuentra expuesta tras la separación de la placenta. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que entre sus causas de esta, pues la más complicada, pues
la atonía uterina, ¿verdad? Pero que existen otros factores y la literatura habla, ¿verdad? De que hay unos riesgos que son como los más básicos y hay otros que los dividen en más complicados. Entonces vamos a ver esta parte de por qué se da esta hemorragia. Entonces, en algunos factores de riesgo que habla la literatura, habla de la prolongación del trabajo de parto. Entonces decimos que no todos los embarazos son iguales, ¿verdad? Probablemente esta paciente haya tenido o vaya por su sexto hijo, tercer hijo, ¿verdad? Y pues en uno a veces entran a sala a las 3 de la tarde, pues en una hora ya ha pasado todo. Pero hay pacientes también que el trabajo de parto se les hace más prolongado y entonces uno de los factores de riesgo para que exista esta hemorragia podría ser el trabajo de parto prolongado. La hemorragia previa al posparto también, ¿verdad? Que si la señora tiene alguna condición anormal, pues previa al parto y empieza la hemorragia, también podría ser una complicación para desarrollar todavía más y que se quede más marcada esa complicación. El embarazo múltiple. Otra es las lesiones del tejido blando, que aquí habla que es como entre los factores de riesgo que se pueden dar para que exista la hemorragia, las laceraciones, cuando hay desgarros también, ¿verdad? El uso de la oxitocina en el parto también puede ser un factor de esto, ¿verdad? Sabemos que la oxitocina la usa frecuentemente en el parto para reducir el sangrado después del parto, pero esta oxitocina es utilizada para estimular al útero las contracciones, pero que uno de los efectos adversos de esta oxitocina, que es para prevenir las hemorragias, también es la atonía uterina. Entonces, por eso es un factor de riesgo también a las mujeres que se les utiliza la oxitocina en el trabajo de parto. Otro factor de riesgo es la episiotomía, ¿verdad? Y entonces habla de algunas causas más frecuentes. Entre una de las causas más comunes es en este periodo se debe a la incapacidad del músculo del miometrio para contraerse y mantenerse contraído. Por eso se llama atonía uterina, ¿verdad? Habla la literatura de estos factores que pueden ser mecánicos y dentro de eso está pues la presencia de fragmentos cuando hay partes de restos, ¿verdad? O restos de la concepción que quedan en el interior, pues entonces se puede dar este sangramiento también. Los caulos de sangre, los partos precipitados, la extracción con fuerza, ¿verdad? Que pueden utilizar este tipo de procedimientos también. La vejiga distendida, la disección excesiva del útero por polihidramnio, ¿verdad? La gestación múltiple o un producto mayor de 4 kilogramos también, ¿verdad? Que esto es cuando los niños son macrocefálicos también, ¿verdad? Que son bien arriba del peso normal. Las causas más frecuentes habla también de los factores metabólicos y de esto se debe al agotamiento muscular con la acumulación de lactato y esto es por debido también lo que hablábamos anteriormente al trabajo de parto prolongado, el uso de sulfato de magnesio para la prevención de las convulsiones por su efecto bloqueador de calcio, en dado caso la paciente pues tienda a tener una presión arterial alta, ¿verdad? Entonces vamos a tener ese problema. También la nifedipina, usada en las contracciones prematuras por su efecto bloqueador de calcio, podrían impedir las contracciones posteriores al parto. Entonces, ¿verdad? Vemos ahí que algunas acciones que realiza el médico o que indica el médico para salvaguardar la vida de este bebé también puede influir mucho en este tipo de complicaciones en la madre. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas? Entre los signos y síntomas de la atonía uterina tenemos
El útero grande de consistencia pastosa, ¿verdad? Vamos a ver que el útero tarda más de lo normal en llegar a su tiempo, a su forma normal, ¿verdad? La hemorragia que puede ser franca, rojo brillante, una hemorragia lenta y sostenida o repentina y masiva, ¿verdad? Que puede ser en grandes cantidades, la expulsión de caulas, la piel de la paciente que puede estar fría y húmeda. Puede haber hipotensión arterial por la misma pérdida de líquidos, dependiendo de la cantidad de hemorragia, ¿verdad? Retardo en el llenado capilar, ¿verdad? Aquí cuando vemos y hacemos presión, ¿verdad? Vamos a visualizar el llenado capilar que es más de 2 segundos, ¿verdad? La vejiga llena desplaza el útero hacia la derecha, impidiendo que se contraiga también. Luego tenemos que otra complicación, ¿sí? Yo en mi embarazo, bueno, ya después de la cesárea, presenté una disfunción uterina y me pusieron la oxitocina, pero después de eso, el útero seguía así como que se sentía una bolita que se desplazaba. Estaba móvil todavía. Al final, ajá. Entonces, al final, el doctor lo que hizo fue empezar a poner más oxitocina para poder que el útero volviera a su normalidad, dijo él. Pero de ahí ya no me recuerdo, porque quedé desmayada. Sí, ¿verdad? La oxitocina, el médico la indica, ¿verdad? Para prevenir ese tipo de hemorragias, pero también tiene su contraparte, ¿verdad? Que este tipo de oxitocina, si el médico no canaliza bien los efectos adversos de este tratamiento, entonces puede hacer también que exista la atonía uterina y puede hacer que empiece nuevamente la paciente con esas hemorragias, ¿verdad? Y va a depender mucho de la habilidad, ¿verdad? De las habilidades y destrezas que este médico tenga. Luego con la inversión uterina, dice que es una afección donde el útero se vuelve de adentro hacia afuera, de manera que el cuerpo protruye por el cervix o la vagina debido a una extracción demasiado vigorosa de la placenta antes de que ésta se desprenda en virtud del proceso natural del parto. Se considera un accidente obstétrico que si no se trata rápidamente ocasiona la muerte en la mujer por la hemorragia masiva. Esta complicación del parto, según la literatura, dice que es poco frecuente, pero que se produce inmediatamente después de expulsar la placenta. Y cuando pasa o cuando sucede eso, lo que vamos a observar es que el útero va a descender. No vamos a observar eso, ¿verdad? Pero sí lo vamos a observar afuera. El útero desciende por la vagina hasta asomarse por la vulva. Entonces vamos a observar el útero, ¿verdad? El útero se invierte cuando se ejerce demasiada atracción sobre el cordón umbilical con el intento de extraer la placenta, ¿verdad? Y por eso decíamos anteriormente en las otras clases que hemos visto que el cordón umbilical pues no tiene que jalarse, ¿verdad? Porque entonces lo que va a pasar va a ser eso, porque la paciente, ¿verdad? En un momento determinado podemos hasta causarle la muerte. Y el tratamiento de esta patología es inmediata, ¿verdad? Va a tener que hacer el médico alguna maniobra como para volver a empujar al fondo, ¿verdad? El útero nuevamente hasta que haya retornado a su posición normal. O sea que para esto no es que la paciente se va a ir así para su casa o que la vamos a tener allí en observación, ¿verdad? Sino que esto es inmediatamente. El médico tiene que hacer esa maniobra de empujar el fondo hasta que el útero vaya retornando a su posición normal. Si los intentos por querer hacer llegar el útero a su posición no son exitosos, entonces aquí sí ya nos hemos metido, ¿verdad?, en una complicación seria, tanto para el paciente
como para el médico también, ¿verdad? O para la que está circulando también, ¿verdad? Porque es un problema que se va a requerir pues de una laparotomía, ¿verdad? El fondo se va a manipular por vía vaginal y abdominal para que regrese a su posición normal el útero otra vez. Entonces es una complicación no muy frecuente, pero que en un momento determinado se puede dar, ¿verdad? Porque veíamos a veces también de que hay retención placentaria. Entonces cuando hay retención placentaria, a veces el médico inexperto o lo que hace es hacer la tracción y es ahí donde puede también, aparte de la placenta, traerse el útero y tener la inversión uterina. Luego tenemos la mastitis. ¿Alguien hemos oído de la mastitis? ¿Qué sabemos de la mastitis? ¿Qué podríamos decir de la mastitis? Eso sí creo que es un poquito más común, ¿verdad? La mastitis es una inflamación de la mama cuando hay acumulación de leche materna. De leche materna, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, ¿verdad? Que las mamas pues están bien constipadas, ¿verdad? Y que el tratamiento de esta patología, si no se llega a hacer más periodo de tiempo, el tratamiento que es de 7 a 10 días, ¿verdad? Pero que el tratamiento de esta pues va a ser entre más veces la mamá se ponga a succionar al bebé, ¿verdad? Para descongestionar este pecho también. Entonces dice que es la inflamación de la mama, una de las dos normalmente, a la que contribuye el éxodo de la leche y un microorganismo infeccioso que es Staphylococcus, ¿verdad? Que se encuentra presente en el parénquima mamario. Este microorganismo puede estar en la boca o nariz del neonato o lo pudo haber adquirido en el hospital también. Y pues la incidencia es del 3 al 7%, ¿verdad? Que se puede dar y se suele presentar en la primera semana del puerperio. La mastitis dice que es a veces infecciosa y a veces no, solo inflamatoria por éxtasis de la leche y que la puerta de entrada pues, para estas bacterias son las laceraciones que la madre pueda tener en los pezones. Por lo general se produce durante las primeras semanas, dice aquí también, pero hay una literatura que dice que se puede producir en las primeras 6 semanas posparto y que puede presentarse o que puede presentarse también en cualquier momento. Dentro de los antibióticos que se le podría indicar el médico a toda madre que está dando de lactar, pues sería la amoxicilina con clavulónico, ¿verdad? Podría indicarle esa. Si la fiebre, pues, o al cumplir ese tratamiento, o al estar en el tratamiento la paciente pasan de 12 a 24 horas y pues no se mira ningún resultado, entonces en ese mismo momento, como la paciente va a estar en el área, ¿verdad? Entonces en ese momento el médico puede dejarle otro tipo de medicamento. En dado caso podría decir al médico la clindamicina, el cefadroxilo también, ¿verdad? Que si ya se ha detectado de que es por infección, ¿verdad? Que es infeccioso. También habla de que en un momento determinado el niño puede rechazar en este periodo, ¿verdad? El pecho. Y habla que dice de que cuando la madre tiene este tipo de patología, pues la leche va a ser de un sabor ligeramente salado. Entonces, por ese motivo, el niño también puede rechazar el pecho y que si es así, debe mantener la lactancia materna con el otro pecho, aunque duela, ¿verdad? Y si hay grietas en los pezones, ¿verdad? Que esto también se da por la mala técnica que a veces utilizamos al amamantar. Entonces, es de explicarle a la madre, pues, que va a tener que hacer, ¿verdad? Un poquito de sacrificio y que va a ser un poquito doloroso, ¿verdad? Pero que entre más se ponga a succionar el bebé, más va a descongestionar el pecho y que si no es infeccioso, pues rápidamente se va a curar, ¿verdad? Va a bajar la temperatura, va a bajar ese color rosadoso que se pone en el pecho, ¿verdad? Y lo caliente también del pezón.
pero que si esto pues es infeccioso va a necesitar el tratamiento que habíamos dicho, que posiblemente el médico le deje en este caso la amoxicilina, que es lo más común que deja, ¿verdad? Pero que si pasa o se prolonga, pues entonces va a tener que indicarle un antibiótico más fuerte, ¿verdad? En dado caso decíamos el cefradoxilo, que lo utilizan mucho, o la clindamicina también, en dado caso, ¿verdad? Podría usar hasta la gentamicina, ¿verdad? Pero ya ahí es un poquito más complejo, ¿verdad? Porque ya interfiere con la producción de la leche materna también. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos, dice que cursa en una zona enrojecida, caliente y dura la mama y está tensa. A veces hay fiebre hasta de 40 centígrados, ¿verdad? Taquicardia, dolor y malestar al palpar, hay fluctuación o acceso mamario, o sea, infección localizada. Entonces aquí es importante pues orientar a la madre cuando es dada de alta sobre la importancia de una técnica correcta para amamantar, que tiene que estar cómoda ella, que tiene que estar cómodo el bebé y que va a hacer una alimentación a libre demanda, ¿verdad? Pero a veces también las mamás, y como todas sabemos, ¿verdad? Que tenemos un pecho más grande que el otro, entonces la que se llena más, ¿verdad? Es la que más le pone, ¿verdad? Solo eso, solo de ese lado. Entonces la otra se está reteniendo esa leche, en que sea en cantidad pequeña, pero la está reteniendo. Y entonces a veces también eso es lo que va a provocar este tipo de mastitis. ¿Cuáles van a ser las intervenciones de enfermería? Pues entre las intervenciones de enfermería tenemos la aplicación de antibióticos, ¿verdad? Que decíamos que lo puede dejar. Estimular el vaciamiento del pecho, ponerse al niño cuando la secreción es purulenta, se saca con el sacaleche, ¿verdad? No es que le vamos a dar todo al niño, sino que ahí tendría que visualizar si es solamente la temperatura que se mantiene o es una temperatura debido a un proceso infeccioso también. La información sobre las medidas higiénicas, ¿verdad? Pues ya veíamos, es importante decirle a la madre cómo hay que lavarse esos pezones, ¿verdad? Para la hora de darle de amamantar al bebé. Se suspende la lactancia materna cuando hay un cuadro agudo en los días agudos del proceso. Solo de la mamá afectada también, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Que el médico haya observado la salida de una secreción purulenta, ¿verdad? Entonces va a tener que hacer un drenaje, ¿verdad? Entonces ahí pues va a tener que suspender esa lactancia materna. Entonces para no llegar a eso es importante la promoción, ¿verdad? De la lactancia materna que tiene que ser exclusiva. Y insisto, ¿verdad? La mayoría de estos problemas se dan, ¿verdad? Por las malas técnicas que tiene la madre a la hora de amamantar, ¿verdad? Es importante que le digamos a la madre cómo va a sostener el bebé, ¿verdad? Para colocárselo sobre el pecho también, ¿verdad? Y lo otro, pues, a pesar de que hayan grietas, porque a veces las primerizas, ¿verdad? Aunque no sea primeriza, siempre hay, se agrietan los pezones, entonces ya ahí ya no le quieren dar de mamar al bebé, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que este pecho se va a congestionar, ¿verdad? Y entonces otra vez, ¿verdad? Vuelve al acúmulo de leche y entonces por eso le puede dar este tipo de problemas también. Luego viene otra complicación que es la infección puerperal. De esta infección puerperal habla de que es una inflamación séptica localizada o que puede ser generalizada, que se produce en los primeros 15 días tras el parto, como consecuencia de las modificaciones y heridas que se han producido durante el embarazo y el parto, y es lo que causa estas laceraciones en el aparato genital. Entonces, por eso se da la infección puerperal. Y eso dice de que se da entre el 3 y el 4% de las puérperas. Va a haber fiebre puerperal en aumento, la temperatura mayor de 38 grados, ¿verdad? No obstante, debe estar fuera de las primeras 24 horas tras el parto y durar más de 2 días.
tiene como puerta de entrada el aparato genital o puede producir por gérmenes que habitan en la madre, microorganismos endógenos procedentes del tracto genital, aparato urinario, mamas o vías respiratorias altas, como Escherichia coli, Streptococcus fecalis, Clostridium, por infecciones nosocomiales también, ¿verdad? Que se puede dar. De esta infección puerperal es importante, pues, darle la orientación a la madre, ¿verdad? La orientación sobre todos esos cuidados que va a tener, ¿verdad? Pero hay madres también, ¿verdad? Y eso lo hemos notado cuando hemos ido a realizar nuestras visitas en los cantones, ¿verdad? En las comunidades. Y el bebé, ¿verdad? No lo han bañado. La madre, pues, según las creencias de ella, pues, se va a bañar a los 15 días, ¿verdad? Vamos a observar, que hay salida de caulo, ¿verdad? Y que ella mantiene su toalla sanitaria, pero no se ha bañado. Simplemente lo que dicen es que se hacen un baño de esponja, ¿verdad? Porque mojarse los pies es malo, que después trae consecuencias, ¿verdad? Entonces hay una serie todavía de tabú que podemos observar en algunas comunidades. O al caso también viene los problemas económicos también, ¿verdad? Hay veces que vamos a las comunidades, por ejemplo, si vamos nosotros y nos trasladamos, les voy a poner el lugar porque es el que conozco y el que he visitado, por ejemplo, Panchimalco, en ese tipo de cantones donde no pasan buses, donde no pasan no hay a veces ni luz, ¿verdad? No hay agua, entonces se hace bien difícil a la gente, pues, jalar el agua. Imagínense que sea una persona mayor, 40 años, que sea su séptimo hijo, que solamente ella sea la que proporciona el sustento a su casa, ¿verdad? Entonces, prácticamente no tiene como todos esos accesos para poder realizar todos esos cuidados, tanto de ella como del bebé. Entonces, es importante la orientación que le demos con respecto a este tipo de situación también para que no se vuelva una complicación. Dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a ver que depende de la forma clínica de cualquiera. Puede haber endometritis, afecta la cavidad uterina, salpingitis, que afecta las trompas. Y es pelviperitonitis, que es el peritoneo de la pelvis, ¿verdad? Que puede estar inflamada también, ¿verdad? Dentro de esto vamos a ver, esas podrían ser las manifestaciones que podría tener, ¿verdad? Cuando hay una infección puerperal. Y dentro de los factores de riesgo ya veíamos nosotros que pueden hacer todas aquellas que disminuyen todas las defensas orgánicas de la madre, ¿verdad? Entonces, si una madre tiene las defensas bajas, ¿verdad? Entonces va a padecer de muchos factores que van a predisponer todas esas enfermedades. Por ejemplo, vemos nosotros en el embarazo, pues se da la anemia, ¿verdad? Entonces ahí la anemia, más que una enfermedad, es una sintomatología de que algo está funcionando anormalmente. Entonces, o la diabetes también, que se le puede desarrollar a la paciente en el proceso de embarazo. Y si no, volvamos otra vez, ¿verdad? Decíamos a los factores socioeconómicos, pues, la falta de cuidados prenatales, o también las pacientes que tienen en este periodo, pues, no guardan ninguna dieta con respecto a las relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros como personal de enfermería orientemos bien a este tipo de pacientes, y para eso pues existe el promotor, ¿verdad? El promotor de la unidad de salud, que es el encargado de estar pendiente de todo este tipo de complicaciones que se pueden dar en los pacientes. Otra pues sería factor de riesgo, pues también podría ser aquellas pacientes que tienen
cesáreas, debido a que hoy en día pues es bien común o la cesárea, ¿verdad? Y que este es un factor bien predisponente a que por su mayor incidencia, pues que se desarrolle este tipo de patologías también, ¿verdad? Que no tienen cuidado de esa herida operatoria, ¿verdad? No tienen, se bañan, se la mojan, ¿verdad? No le orientaron, o sí le orientaron, pero la paciente no comprendió muy bien, ¿verdad? Sobre cuáles eran los signos y síntomas a reportar o a ir a chequearse, y entonces vemos ahí, ¿verdad? Que no ha tenido un completo cuidado de esa herida operatoria también, entonces por eso se puede dar este tipo de complicación. Dentro de las manifestaciones clínicas de la infección puerperal, pues por ende, pues si hay una infección, la temperatura va a estar aumentada junto con el pulso, ¿verdad? Malestar y cansancio, el útero puede estar blando y doloroso a la palpación, ¿verdad? Los loquios pueden ser abundantes y fétidos también cuando la infección es grave, incluso purulentos, ¿verdad? Entonces ahí la importancia de orientar a la paciente con el tipo de, o las características de este líquido, ¿verdad? Que pueden salir por su vagina también. Aumenta la temperatura y dolor abdominal. Si la infección no se trata, puede haber trastornos digestivos también, ¿verdad? Que tendríamos que orientarle a la paciente con respecto a eso. Dentro de las intervenciones de enfermería, pues el aislamiento hasta que se normalice la temperatura y comience el tratamiento, ¿verdad? El antibiótico que el médico, pues ya decíamos, lo más común es que el médico deja cuando es el posparto. Puede dejar algún analgésico, ¿verdad? Para el dolor, el control de las constantes vitales, ¿verdad? Y veíamos ahí el pulso, la temperatura, ¿verdad? La frecuencia respiratoria y la tensión arterial, que son importantes medirlas. Las medidas de confort físico para reducir la fiebre, ¿verdad? Los paños tibios, las compresas frías, ¿verdad? En las áreas donde se guardan más calor, ¿verdad? La higiene genitalia varias veces al día y el cambio frecuente de compresas también, que es importante, ¿verdad? Por eso cuando se va a la 1 de mayo a hacer las prácticas, ¿verdad? Entendemos que a las 4 de la tarde, 8 de la noche, ¿verdad? Hay aseo vulvar, ¿verdad? Aseo vulvar a todas aquellas pacientes posparto, ¿verdad? Entonces se hace esa limpieza también y eso mismo le vamos a orientar a la paciente que lo pueda hacer pues cuando se vaya para su casa también, ¿verdad? No es necesario que se moje toda, ¿verdad? Simplemente lavarse bien y la forma de cómo lavarse también, ¿verdad? La información, adecuación y educación sobre evolución y autocuidados que debe tener y evitar las infecciones cruzadas también, ¿verdad? Es importante, aquí más que todo pues nos va a funcionar mucho la buena orientación que le demos a la paciente. Y hemos recalcado varias veces, ¿verdad? Que cuando le demos la orientación a la paciente, pues es importante decirle que nos repita lo que le hemos dicho. De repente, a veces decimos lo mal dicho que decimos entendió, ¿verdad? No, ¿verdad? Me di a entender, ¿verdad? Y de una sola vez, pues, que la paciente nos repita qué es lo que nosotros le hemos dicho, ¿verdad? Cuándo es que tiene que consultar o cómo es lo que tiene que realizar, ¿verdad? En cuanto a procedimiento para evitar ese tipo de complicaciones también. Entonces, si hay preguntas hasta aquí, jóvenes, con respecto a esto. No, Lick, pues de mi parte no. No, Lick. No, Lick. Ok. Pues entonces, como parte de la metodología, vamos a escribir en el chat alguna palabra que nos de la patología que hemos visto.
Bueno, vamos a guardar el chat. Bueno, entonces como parte de la temática de ahora eran las complicaciones puerperales, ¿verdad? Entonces, hasta ahí llegaríamos el día de ahora y nos veríamos el día miércoles para continuar con las demás temáticas. Si no tienen preguntas, comentarios, dudas. Yo no, yo creo que todo está claro ya. Bastante claro, Lick. Ok, entonces nos vemos el día miércoles, primeramente Dios. Gracias, Lick. Bueno, nos vemos. Gracias, Lick. Bueno, Gracias, Adiós. Lick. Bonito día. Gracias, Liz. bueno. Deja de compartir. Finalizar.